Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 10. Ahora solo quedamos los adultos acá, ¿no? Entonces, si hubiera alguien conversando, hablando, entonces eso quiere decir que son los adultos. Yo veo 2 hermanos en pie, ahora 4. ¿Vosotros queréis poner en pie juntos para leer ese texto? Y así nos sentamos, los que pueden. Nos dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20. Estoy leyendo el capítulo 2, ¿no? Vale. Del rey Artajerjes, que esta palabra no me sale ese nombre, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo servía al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si te place el rey, y tu siervo ha hallado gracias delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durarás tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les desgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Amén. Sentaos, por favor. Amados hermanos, nosotros empezamos una serie con base en el libro de Nehemías, sobre el tema tiempo de edificar. Tiempo de edificar. Y la semana anterior nosotros hemos hablado sobre la importancia y el poder de la visión de Dios. Y sobre la importancia de la visión, hemos dicho que la visión es importante porque nos da fuerza para cumplir el propósito de Dios. Que la visión es importante porque nos mantiene enfocado y nos protege de desviarnos del camino. Hablando sobre el poder de la visión dada por Dios, hemos dicho que cuando una visión es dada por Dios, tiene el poder de hacernos sentir la carga, de conmovernos profundamente. Hoy, yo me olvidé aquí, por favor, mi compañera, dame mi mando que quiero poder acompañar aquí y así vosotros podéis acompañarme el raciocinio. Oh, estoy intentando hablar correctamente, ¿no? Entonces, hoy me gustaría, hermano, estar hablando sobre el título del mensaje: de la visión a la edificación. Está ahí, ¿no? De la visión a la edificación. Y el propósito del mensaje de hoy es mostrar que hay una grande brecha entre la visión y la edificación. Entender que toda obra de Dios, la verdad, comienza con una visión,
pero no toda la visión se convierte en edificación. Muchas veces la visión solo se queda en la visión. ¿Por qué? Porque una visión sin acción es apenas intención, para nada sirve. Podemos tener una visión que Dios nos dé, pero si no nos movemos, ella no se realizará. Por tanto, si nosotros queremos ver la visión cumplida, nosotros debemos actuar y cumplir algunos requisitos importantes que me gustaría hablar esta mañana. Porque hemos visto que Nehemías al principio tuvo una visión que lo conmovió profundamente a punto de hacerle orar, llorar y ayunar. Pero él no solo quedó en la visión, sino que se levantó para edificar. Y hoy nosotros vamos a ver 5 requisitos que permiten que una visión se haga realidad. La primera es tener valentía de renunciar, o ser capaz de renunciar. Segundo, plan estratégico para poder avanzar. Tercero, resistencia para enfrentar las oposiciones. Cuarto, fuerza y unidad, hablando de la fuerza y la unidad. Y por último, confianza plena en Dios. Entonces, hablando sobre el primer requisito que para que se cumpla, para que la visión salga, vamos a decir así, de la mente se torne realidad, nosotros necesitamos tener valentía para poder cumplir la visión de Dios. Se requiere valentía. Alguien dijo que la valentía no es ausencia de miedo, ¿no? Sino obediencia a pesar del miedo. Lo que nos hace seguir adelante no es simplemente no sentir miedo, porque el miedo es natural en nuestras vidas, no es todo, nosotros sentimos cierto grado de miedo, pero la confianza en Dios nos hace enfrentar el miedo. El Salmo 23 habla sobre, es conocido como el Salmo del buen pastor. El salmista dijo, el Señor es mi pastor. Y después hay un verso que dijo, aunque yo tenga que pasar por el valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Entonces hay que tener valentía para poder renunciar. Y Nehemías no solo tuvo esta valentía, sino que renunció muchas cosas, renunció la estabilidad, su conforto y su seguridad. O sea, la visión tiene costo. La visión tiene costo, porque a veces nosotros vemos algo bonito, que una visión de alguien que se tornó realidad y decimos, vale, pero nosotros también tenemos la visión, pero nunca la realizamos porque nos falta la valentía para renunciar. Entonces, Nehemías no solo habló con valentía, sino que renunció, como he dicho, la estabilidad, el conforto y la seguridad. La estabilidad porque él tuvo que renunciar su empleo. ¿Qué hacía Nehemías? Copero, ¿no? Un puesto de confianza, de influencia y de estabilidad económica. Estaba con un buen empleo, recordando que Nehemías estaba en el cautiverio y no pertenecía al propio pueblo de la nación, aunque había probablemente nacido allí, pero Dios lo prosperó y lo puso como la persona de mayor confianza del rey. Y no estamos hablando de un rey de un pequeño reino, hermanos, sino de un imperio, ¿no? Un hombre de confianza. Él tenía un buen salario. Si tú no sabes, después va a leer, creo que el capítulo 5, nosotros vamos a ver lo que este hombre hacía por día de alimento para sustentar a las personas que venían. Vamos a llegar allá. Entonces tenía un buen salario, estaba bien empleado y si mantuviera la fidelidad al rey, seguro que permanecería por muchos años. Entonces, si alguien quiere cumplir la visión que Dios ha dado, tiene que tener la valentía de renunciar su buen empleo. Y esto no es fácil, ¿no? Yo puedo hablar
con propiedad eso. Porque cuando el ministerio me hizo la invitación para que yo fuera a pastorear, yo dejé mi trabajo y fui a recibir 20% de lo que recibía. Pero nunca me faltó nada. Porque a veces viene el miedo, pero eso puede me faltar. Necesita también, hermanos, valentía para renunciar al conforto, la comodidad del palacio. Porque Nehemías pasó del lujo a las ruinas del polvo de Jerusalén. Hermano, tenía seguro una cama buenísima, ¿no? Todo el confort, y tuvo que dejar e ir para, presta atención, ir para una ciudad completamente destruida a 160 años aproximadamente. Ya el primer grupo ya había vuelto a 90 años y no tuvo uno que tuvo vamos a decir, no sé si voy a decir la capacidad, pero el valor de levantarse para reedificar los muros. Nehemías llegó después de 90 años, estaban los muros derribados, las puertas quemadas a fuego, no había casi casas dentro de la ciudad, pero Nehemías llegó ahí, pero tuvo que renunciar al conforto del palacio donde vivía. También tuvo que dejar la seguridad, porque tuvo que arriesgar su vida, viajar de Jerusalén, viajar de donde estaba, ¿no? Era el imperio era Babilonia, ¿no? Era imperio persa, pero era Babilonia, porque Babilonia había caído delante de los persas. Y ahora tuvo que salir y volver a Jerusalén, un viaje de 3, 4 a 6 meses, quizás 5 meses. Y esto implicaría mucho peligro. Viajar en esos días era mucho más peligroso que hoy día. Porque se viajaba de qué? Andando, a pie, a caballo. Había muchos peligros. Entonces dejó la seguridad, arriesgó su vida. Quien no estuviera dispuesto de arriesgar su vida, nunca verá el cumplimiento de la visión. Nunca cumpliremos la visión desde la comodidad, porque toda visión de Dios demandará una renuncia. El propio Cristo dijo, quien quiere ser mi discípulo debe renunciarse a sí mismo, negarse a sí mismo, tomar la cruz, y no una sola vez, sino a cada día, y seguir. Entonces no se puede abrazar el propósito sin soltar la comodidad. Y es una cosa que nos gusta, es la comodidad, ¿no? Si estamos bien, no nos movemos. Y a veces Dios tiene que quitarnos la comodidad para despertarnos. Fue lo que Dios hizo más o menos aquí con nosotros, aquí en Getafe, ¿no? Vosotros están muy tranquilos, están muy confortables allá. Tengo que mover un poquito ahí el suelo para ver si despierto, porque no podemos quedar en el confort, necesitamos ir adelante. Ahora, hermanos, yo estoy hablando de esta serie para mostrar, vosotros ya saben el propósito, claro, vosotros son inteligentes, ya saben que esta serie tiene el propósito de mostrar de que una visión, la grande obra de Dios necesita de una visión, pero necesita renuncia, en este caso acá, necesita esfuerzo de cada uno. Ahora, todo eso estoy hablando para enfatizar la importancia de los pequeños grupos, de los PGMs, porque liderar y abrir un PGM también implica renuncia. Por ejemplo, tiene que renunciar al tiempo libre. Si es en los viernes, estaba tranquilo, ahora ya no tendrá más ese tiempo libre, sino que estará involucrado, abriendo la puerta de su casa. Es otra renuncia, abrir la puerta de su casa. Podría estar en su sofá tumbado, no sé, mirando alguna cosa tranquilo, pero tiene que dejar este confort ahora, esta comodidad, y prestar el tiempo para el Señor. Necesita también renunciar al tiempo de descanso. Pero la única manera de poder ver el Evangelio llegar en todas las provincias de España
es dejando la comodidad. Hermanos, debemos entender que vivimos en este mundo bajo un propósito de Dios. ¿Tú ya paraste a pensar cuál es el propósito por el cual Dios te ha creado? Tienes que pensar. Si tú piensas, y creo que el propósito, el plan que Dios tiene es que yo naciera, creciera, me casara, tuviera hijos, pudiera tener un piso propio, pagado, y también un buen coche, y después morir e irme. Hermano, ¿tú diseñarías esto para tu hijo? En los planes de Dios no son temporales, sino eternos. Estos planes son nuestros aquí. El plan de Dios es que nos involucremos y gastemos nuestro tiempo en cosas eternas, porque estas tienen valor. Dios está preocupado en más allá de nuestra vida acá. Por tanto, no podemos cumplir la visión sin que estemos dispuestos a renunciar. Otra cosa importante, hablando del segundo requisito para que la visión se convierta en realidad, en edificación, es tener claridad estratégica. Porque Nehemías no solo tuvo valentía para renunciar, sino que tenía claro lo que Dios quería que él hiciera. Porque en el capítulo 2, versículos 6 y 8 que ya hemos leído, la Biblia dice que le llegó al rey y hizo una petición. Por tanto, su petición no fue improvisada. Él sabía muy bien, había pensado con detalle lo que iba a hablar ante el rey. Y su petición incluyó por lo menos 3 elementos claros. En el tiempo en que Nehemías pasó orando, ayunando, él también pasó reflexionando y pensando, ¿qué voy a decir ante el rey? ¿Cómo que voy a tocar el corazón del rey? Señor, ¿te acuerdas que en los últimos versículos del capítulo 1, él dijo, Señor, dame gracia ante este hombre, dame gracia, que cuando yo hablar, que venga, dame una oportunidad propicia y que cuando tenga la oportunidad de hablar, tenga sabiduría lo suficiente para hablarles correctamente. Entonces su plan incluyó por lo menos 3 elementos claros. El primero fue tiempo definido para hacer la obra. Mira, el versículo 6 dijo así, entonces el rey me dijo, ¿cuánto durarás tu viaje y cuándo volverás? Y dice, y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Nehemías no dijo, yo volveré un día, no, sino que estableció un periodo concreto. ¿Por qué, hermanos? Porque la visión sin fecha se convierte solo en intención, pero una visión con plazos se convierte en proyecto. Nosotros debemos realmente poner tiempo. Nosotros debemos tener planes a corto, a mediano y a largo plazo. Eso es para yo como pastor, vosotros en la vida espiritual debemos tener plan a corto, a mediano y a largo plazo. En la vida profesional debemos tener plan a corto, a mediano y a largo plazo. En todas las áreas de la vida. Y si yo te diera la oportunidad ahora para tú contestarme cuáles son tus planes profesionales o para tu familia o espirituales a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Tú tienes bien definido tus planes? ¿O simplemente está aquí como una persona dentro de un barco perdido en medio del mar y deja que las olas y el viento te lo lleve a donde quiera? Nosotros somos seres racionales. Dios nos ha dado capacidad para pensar y reflexionar, aunque nosotros hacemos los planes, pero el cumplimiento viene de Dios. Pero si no hay planes, ¿cuándo tú irás a glorificar a Dios? Porque todo lo que sucedió, tú puedes pensar, sucedió porque sucedió. Pero si tú tienes un plan a corto, a mediano, a largo plazo, está muy bien definido lo que quiere. Cuando eso sucede, tú puedes levantar la mano y decir, gracias Señor, gracias Señor. Pero infelizmente, hermanos, triste,
Es triste decir, pero mucha gente vive completamente sin planes, viviendo conforme el viento sopla. Pero nosotros tenemos claro fecha definida de lo que queremos lograr y cuándo queremos lograr. Nosotros queremos llevar el Evangelio a todas las provincias de España y queremos hacerlos en lo máximo en los próximos 20 o 30 años, que es más o menos el tiempo útil de vida que yo tendré. Debemos tener claro. Ahora, otra cosa interesante. Nosotros, hablando sobre Nehemías, que su petición tenía 3 puntos muy claros. Y el segundo es respaldo legal. Él definió un tiempo. La Biblia no dice el tiempo. Solo dice así. Y yo le dije el tiempo. Le puse un tiempo, ¿no? Yo señalé un tiempo. Pero ahora también necesita de respaldo legal. Porque el capítulo 2, versículo 7 nos muestra que Nehemías pidió protección oficial hasta llegar a su destino. Digo así, además dije al rey, se le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franquee el paso para que llegue a Judá. Él señaló un tiempo para quedarse allá, pero también digo, yo necesito de protección para llegar hasta allá. Él pidió protección para llegar hasta Judá. Carta que le diera la autoridad, la condición de llegar, porque iba pasando para diferentes provincias de su reinado y cada uno que iba a pasar, los responsables iba a preguntar, ¿cómo va, Señor? ¿Dónde va? ¿Qué va a hacer? Si él dijera, voy a construir los muros de Jerusalén, ¿con qué autoridad? Aquí está la carta de la mayor autoridad. Entonces pidió carta, pidió respaldo, y la Biblia dice que no solo Dios, el rey lo dio carta, sino que mandó un grupo de soldados de la élite para proteger y custodiar su llegada hasta Jerusalén. Pero también él pidió recursos específicos. Él pidió madera para las puertas del templo, de los muros. Pidió madera para edificar su casa. Él tenía muy claro, mira el versículo dice, carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad, y también a la casa que yo estaré. Él dejó todo claro, porque él tenía que prever, estar seguro que tenía materiales, obra prima para poder construir y edificar sus planes. Entonces, nosotros también, los PGM también, hermano, no son reuniones sin dirección. No estamos reuniendo simplemente para compartir la comida allá. Nosotros tenemos definido, entendemos que los PGMs son la estrategia concreta para cumplir la visión de la expansión. Entendemos que los pequeños grupos son herramientas poderosas para poder cumplir esta visión. Entonces, así como los muros protegían la ciudad, los PGMs fortalecen la iglesia desde los hogares. Porque allí se resuelven los problemas. Ahí que tú conoces una persona que está pasando por necesidad. Ahí tú sabes que una persona perdió empleo. Quizás alguien perdió empleo acá, pero no puede levantarse ahora y decir, ¡ay, he perdido el empleo! Porque va a parar el culto. Pero en tu PGM tú puedes decir, oréis por mí, he quedado sin trabajo. Mira, hoy he ido al médico, he descubierto una enfermedad. Puede hablar y orar juntos. Aquí es limitado. Entonces, en la iglesia, los PGMs fortalecen la iglesia desde el hogar. Como no tengo mucho tiempo, debo seguir adelante. El tercer requisito para poder cumplir la visión es gestionar las oposiciones. Enfrentar las oposiciones. Porque siempre que vamos a hacer la obra de Dios, una visión que Dios nos ha dado, se levantará oposición. La Biblia dice que cuando Sanbalat y Tobías, Sanbalat nada era más o menos, hermano,
que gobernador de Samaria. ¿Quién vivía en Samaria? Los samaritanos. ¿Quién eran los samaritanos? Era una mezcla de pueblo de Dios, de judíos, con otros que vinieron a vivir en Samaria cuando fue destruido por los asirios. Este pueblo se odiaban con los judíos. ¿Por qué? Porque era una mezcla, no conservaron su linaje. Por tanto, cuando el pueblo volvió de cautiverio para reconstruir los muros y también el templo, ellos no fueron permitidos en ayudar. ¿Por qué? Porque no hacían parte del pueblo de Dios. Era una mezcla, tenía parte. ¿Sabe, hermanos? Eso representa las personas que vienen a la iglesia, hacen parte de la iglesia porque convive con el grupo, pero nunca se compromete realmente con la iglesia. Pero quiere trabajar, quiere influenciar. Si nosotros dejamos este grupo, que nosotros en Brasil llamamos, no voy a decir el nombre porque si no alguien va a tener ese nombre y no va a caer bien acá. Pero personas que están encima del muro, trabajando para los dos lados. Si nosotros dejamos este grupo de personas influenciar, nosotros vamos a tener problemas. El problema de ese entendimiento comenzó acá. Porque Nehemías dijo, vosotros no tendréis parte en esta edificación. ¿Sabe por qué entonces que cuando Jesús fue a hablar con una mujer de Samaria exactamente, y que Jesús le pidió agua, ella dijo así, ¿cómo tú me pides de beber a mí que soy mujer samaritana, siendo tú judío? Porque este desentendimiento ya era de más de 400 años, más de 700, 500 años. Él dijo, no sabe que nosotros no hablamos, no sabe que nosotros no tenemos comunión. ¿Cómo me pides de beber agua, siendo tú judío y yo mujer samaritana? Ahora entendemos por qué. Porque este grupo de samaritanos no fue permitido reconstruir las cosas de Dios y ahí creó un problema. Entonces, si queremos cumplir la visión de Dios, tenemos que estar dispuestos a enfrentar la oposición. Ellos cuando vieron que Nehemías vino para reconstruir, la Biblia dice que ellos dijeron, el texto dice que les desgustó en extremo por alguien venir a hacer el bien para los judíos. Primero se disgustó. Segundo, después, el versículo 19, ellos llegaron a decir así, ¿qué es esto que hacéis? ¿Vosotros piensan que van a conseguir reedificar sus muros? Vosotros no saben que ya hace casi 2 siglos. ¿Dónde van a tener tantos materiales, escombro? Esto, hermano, voz de Satanás, del enemigo, que quiere nos robar la fuerza, poniendo ante nosotros dificultades, haciendo querernos entender y creer que no es posible construir. Estoy seguro, no necesito tener mucho aquí una revelación de Dios para decir que algunos no hablaron, pero pensaron cuando hablamos. Cuando mostramos el mapa, cuando presentamos el mapa que está en la entrada, que queremos llegar a todas las provincias de España, entonces la persona piensa así, yo dudo, pero no habla. Pero si tú vivieras más 20 años, 30 años, tú tendrás la oportunidad de visitar las iglesias en todas las provincias de España. ¿Cuántos de los PGM, hermano? Gracias a Dios aquí abrazaron, ¿no? Aunque no tenemos 100% haciendo parte, pero nadie se levantó en contra. Nadie se levantó en contra, porque está entendiendo lo que Dios está haciendo. Pero vamos adelante, el 4 requisito para poder cumplir la visión, para que la visión se convierta en realidad, es la fuerza de la unidad. Se requiere unidad porque nadie cumple la visión solo. Mira,
Después que Nehemías reconoció el ambiente, lo que estaba sucediendo, la Biblia dice que entonces llamó el grupo especial y dijo, versículo 18, entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. O sea, él recordó todo lo que había sucedido y la manera como Dios obró a través de la vida del rey. Y dijeron, cuando ellos escucharon eso, ellos dijeron así, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para el bien. Una cosa importante que yo aprendo aquí es que si el grupo que está junto para trabajar no entender que Dios que está con el líder que tiene la visión, no va a seguir. Yo no tengo tiempo para compartir, pero tengo los obreros que están ahí en la línea de frente, conocen muy bien quién soy yo. ¿Quién soy yo? Un pecador, bajito, sencillo del campo, pero que Dios me rescató y me llamó para realizar una gran obra. Pero estoy seguro que no puedo hacerlo solo. Por eso que comparto cómo Dios está obrando a través de su gracia, a través de mi vida. Porque yo podría estar muy tranquilo aquí en España, contento con lo que Dios ya haya hecho, pero no estoy nada contento y satisfecho. No quiero, mientras no poder llegar a todas las provincias de España. Yo no vine aquí, hermano, para ganar dinero para mí. Porque seguro que estaría ganando mucho más dinero en Brasil do que aquí. Porque lo que hacía allá no puedo hacer aquí. Pero yo sé que Dios me trajo acá para ganar mucho más do que dinero. Ganar almas. Porque la Biblia dice que sabio es aquel que gana almas. Valores eternos. Quiero gastar mis días, mis vidas. Porque yo confío en el poder de Dios. Confío que aquel que llamó y me mostró esa visión tiene el poder para realizarla. La Biblia dice que el pueblo se unió para edificar los muros. Y para que podamos alcanzar España para Jesús, necesitamos trabajar unidos en los pequeños grupos. Porque, hermanos, en la iglesia nosotros celebramos, pero en los hogares nosotros cuidamos. Aquí venimos para cultuar, para celebrar, pero el cuidado acontece en los pequeños grupos. Tengo que dar más oportunidad para los hermanos subir aquí y testificar de personas que fueron cuidadas. De personas que fueron realmente discipuladas a través de los pequeños grupos y yo no tuve participación con nada a no ser con la visión que Dios me ha dado. Y tengo que terminar hablando sobre el quinto punto importante para poder ver requisito para que una visión se convierta en realidad es fundamento sólido. Porque ¿en quién estamos poniendo nuestra confianza? ¿En nuestra estrategia? No, nosotros estamos poniendo nuestra confianza completamente en Dios. El capítulo 2, versículo 20 nos dice así: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. ¡Qué maravilla! Nehemías dijo, esta obra no será hecha por mis fuerzas, por mis capacidades, sino porque el Dios de los cielos nos prosperará. El resultado no es esfuerzo de nuestras manos, sino de la prosperidad que viene del Señor. Y Él dijo así, y nosotros, ¿quién somos? Sus siervos.
Lo único que haremos es obedecer. Nos levantaremos y edificaremos. Lo que Nehemías está diciendo es, hermanos, no edificamos porque somos capaces, edificamos porque Dios nos respalda. No confiamos en la estructura y en los PGM, hermanos, sino en Dios que obra a través de ellos. No confiamos en su estrategia, sino en Dios que nos hace prosperar. Nuestro fundamento está en Dios. Nosotros confiamos enteramente en Él. Que Dios que nos ha dado esa visión va a respaldarnos haciendo grandes milagros. Ahora, hermanos, un resumen que Nehemías nos enseña. Que para poder empezar necesitamos de valentía y renuncia. Para poder avanzar necesitamos plan y determinación. Y para perseverar nosotros necesitamos unidad y confianza. No en nosotros, sino en Dios. La visión es el inicio. La edificación es la evidencia. Entonces la pregunta que debemos hacer esta mañana no es si Dios nos ha dado la visión, sino si estamos dispuestos a cumplir los requisitos para verla cumplirse. La visión estamos seguros que Dios nos ha dado. Ahora, una visión sin acción para nada sirve. Escucha y termino. La visión proviene de Dios, pero su realización depende de nuestra disposición y obediencia. Vamos a hacer una oración, tenemos que celebrar la cena, Santa Cena. Y tengo que orar para terminar. Póngate en pie. No puedo llamar, no puedo hacer hoy. Pero hermanos, mi oración es que el Señor abra vuestros ojos cada día más. Y que vosotros cuando piense y mire para España, no piense como presentar la semana pasada, 2% de cristianos evangélicos, 40% de personas que no profesan religión ninguna, ateo, 42%. Dios nos ha traído acá, todos los latidos acá, para nosotros alcanzar los españoles, y ya estamos alcanzando. En la próxima generación, yo siempre seré un inmigrante acá. Puedo estar viejito y siempre van a ver mi acento que no es de aquí. Y a veces quedo pensando, ¿de dónde es? Es de Brasil. Pero mis hijos no sucederá eso más. Ellos serán una persona de la tierra acá. Y nosotros debemos pensar a largo plazo. Porque Cristo vino acá y no habló el idioma del cielo. Habló el idioma de la tierra. Y nosotros estamos aquí esforzándonos para hablar el idioma de acá, porque de aquí quedarán los obreros. Tendré el mayor gusto de entregar la congregación para un español. Eso será un logro grande, de alcanzar para Cristo, de discipular, de bautizar, de formar un obrero, tornar un pastor y pastorear. ¡Qué alegría! Yo sé, hermanos, que el Señor alcanzará millares de personas. Si usted siente un llamado misionero, tú entras en la casa correcta. Porque cuando tú entras acá, tú ves misión en las paredes. Los mapas diciendo dónde estamos y los mapas diciendo dónde queremos llegar. Queremos encender una luz en cada provincia y los misioneros están aquí para ir. Pero no irá si no tuviera valor para renunciar y entregar tu vida en completa dependencia y confianza en el Señor. Yo sé, hermanos, que Dios comenzará, escucha que voy a profetizar aquí esta mañana, Dios comenzará a dar sueño para ti. El Espíritu Santo me hace entender eso esta mañana. Tú comenzarás a soñar con almas, soñar con viajes, soñar que está predicando lo que sucedió con nosotros cuando todavía el ministerio no existía en Brasil. Soñábamos que estaba en otro país, predicando en otro idioma. Y sabe, antes de venir a España, Dios me habló que venía para España
comencé a estudiar espanhol quando estava já em Europa, em Portugal. 3 anos e meio depois, me enviaram para Málaga, assumi a igreja domingo como se fuera hoy, el otro día prediqué en español, porque Dios ya había me mostrado que Dios quiere me usarme de este país. Yo quiero orar esta mañana. Oh, yo siento, hermano Dios, esta mañana en esta casa. Yo siento Dios que está abriendo una visión mostrando España, pero hoy nuestra misión en España, pero pronto nosotros nos extenderemos a otros países. Vosotros ves las guerras que están sucediendo. Vosotros ves que almas ya murieron hoy, ayer y va a morir mañana. Y nosotros solo miramos y decimos, son personas sin Dios, malas, son malas porque no conocen el Evangelio. Y la responsabilidad es nuestra de llevar el Evangelio a ellos. ¿Quién está dispuesto a ser un misionero en la ventana 10x40? Muchos quieren ser misioneros en Europa, Estados Unidos, pero ¿quién quiere ser en esos países donde nuestros hermanos están siendo muertos, sepultados vivos, quemados vivos? Solo el valor dado por el Espíritu Santo nos capacitará a poder renunciar todo para ir. Yo quiero orar, cierre tus ojos. Y usted que quiere entregarte para el Señor, hable con Él esta mañana. Hermano, Dios está hablando hoy con personas aquí.